a cabo los jueves en este lugar tiene que ver con la carta a los romanos que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días comenzamos esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Este es el segundo tema, mis hermanos, y nos va a llevar, yo le pongo por ahí unos 50 mensajes, por lo menos, de un estudio que vamos a hacer de esta preciosa carta a los romanos de una manera expositiva, es decir, vamos a ir verso a verso. Y la verdad, hermano, no tengo tanta prisa, que no sé tampoco. Si el Señor viene, pues nos vamos y le estudiamos en el cielo. Amén. Y si no, pues aquí lo haremos. Amén. Amén. Bien, hace 8 días vimos nosotros y comenzamos esta carta y veíamos una introducción general, veíamos 6 aspectos. Veíamos quién era el apóstol Pablo, así que no vamos a hablar mucho de él. Veíamos también la iglesia a la cual él escribe, la fecha, la razón. Veíamos el tema principal, decíamos que el tema principal, aunque hay muchos temas que va a tratar la carta, pero el tema principal es la justificación por la fe. Ese es el evangelio. O sea, es el evangelio, habla del evangelio. Pero en términos generales sería la justificación por la fe. Bien, en esta segunda parte, hermanos, ya vamos a comenzar. Hace 8 días solamente veíamos una introducción general, hoy ya vamos a comenzar con la carta. Así que por favor ubíquese en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a ver hoy y dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, la primera sección que tiene allí usted en la Biblia. Normalmente se llama como la salutación o el saludo. Es lo que vamos a tratar de ver. Obviamente en esta noche vamos a ver la primera parte de ese saludo, enfocándonos en el apóstol Pablo y el evangelio de Dios. Es lo que vamos a ver en esta hora, es decir, los primeros 4 versículos. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, miraremos versículos 5, 6 y 7 que completa lo que tiene allí en la Biblia registrado como el saludo o la salutación. Versículos 1 al 7, es decir, capítulo 1, versículos 1 al 7. Voy a leer igual esa parte, como ya les dije, y una vez más, como yo necesito avanzar, hermanos, yo todos los textos que voy a mencionar los tengo aquí escritos, por eso estoy usando el portátil para no tener que demorarme en la búsqueda, de tal manera que si usted no alcanza a llegar, por favor escriba en un papelito el texto, y si no, no se preocupe, que se están colgando en nuestro canal de YouTube y usted puede ir y mirarlo allí posteriormente. Bien, dice así Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, quiero comenzar diciéndoles en términos general que esta es una carta, lo digamos hace 8 días, pero hay que repetirlo. Este no es un compendio de teología, no es un documento teológico que Pablo se sentó a escribir, no, es una carta que le escribe a la iglesia de Roma que él no conocía, pero él sí conocía a algunas personas de allí de Roma. Entonces es una carta, y como todas las cartas, hoy día estamos familiarizados con la carta, que es un pequeño saludo, viene el cuerpo de la carta y hay al final una despedida. Las cartas de ahí eran diferentes. Primero ellos se presentaban, describían quiénes eran, venía un saludo a todos, y luego el cuerpo de la carta, y al final también una despedida. Entonces por eso vemos que eso es lo que trata. En estos primeros 7 versículos está hablando de la presentación del apóstol Pablo, y también describe un poquitico a la iglesia a la cual le va a escribir, pero lo hace en 7 versículos. Es decir, el apóstol Pablo y las cartas normalmente era un pequeño saludo nomás, una identificación. Comenzaban yo Pablo, yo Apolo, yo fulano de tal, escribo a fulano de tal, más o menos era así. Pero este saludo es el más grande de las cartas del apóstol Pablo.
es el más grande. Ahí usted lo pudo ver, tiene 7 versículos, por eso no lo puedo dar todo en esta noche, tengo que hacerlo en 2 partes. Hay un escritor llamado Douglas Moo que dice en su comentario: no hay ninguna carta del Nuevo Testamento que exprese tantos detalles como Romanos. Puede que se deba a que Pablo escribe a una iglesia que no conoce personalmente y por ello emplea 6 versículos para identificarse antes de mencionar a los receptores. 6 versículos, quién es Pablo, y luego quiénes son los receptores, y luego sí extiende lo que se llama el saludo, que lo veremos dentro de 8 días. Bien, como les dije, hoy vamos a ver entonces la primera parte del saludo, los primeros 4 versículos, pero en términos generales el tema sería Pablo y el Evangelio de Dios. Entonces voy a volver a leer los versículos que vamos a tratar en esta hora, versículos 1 al 4, sería el saludo, la primera parte, que el título sería Pablo y el Evangelio de Dios. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bien, voy a mencionar 3 cosas esta noche en cuanto a Pablo y el Evangelio de Dios. Lo primero es: ¿quién es Pablo? Ya habíamos descrito hace 8 días un poco, pero el versículo 1, eso es lo que nos comienza a hablar. Pablo, ¿quién es Pablo? Entonces vamos a tratar por qué él se describe allí de 3 maneras, y por lo menos lo que quiero que miremos ahora. Primero quiero hablar que la palabra Pablo viene del griego Paulos y del latín Paulus, o sea, es un nombre romano que significa pequeño. Eso es lo que significa pequeño. Ahora no voy a entrar en detalle acá, mucha gente quiere entrar en detalle por qué se llama pequeño, por qué se llama Pablo. Algunos dicen que fue por el primer convertido que tuvo en Hechos 13, otros dicen que se puso el nombre de Pablo, ya que lo identificamos como Saulo de Tarso. Se puso el nombre de Pablo porque él era muy grande anteriormente, muy arrogante, pero con el Evangelio llegó a ser muy pequeño. Pero eso no tiene que ver, hermanos. Realmente la razón por la cual ahí comenzó a llamársele Pablo es que la Biblia habla precisamente en latín de esa parte. Mire, la Biblia lo presenta como Saulo, del griego Saulos, del hebreo Sasul, que significa Saúl, es decir, Saúl, él se llamaba Saúl, o en el griego Pablo, y significa pedido a Dios, y es cambiado por Pablo, y eso es lo que vamos a ver, y quiero mencionarle en Hechos 7:58, mire cómo registra la escritura. Recuerde cuando Esteban es apedreado, dice el versículo 58 de Hechos 7, que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, él se llamaba Saulo, y en el mismo Hechos 8:3 dice que Saulo asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Pero luego en Hechos capítulo 13, versículo 9, que ahí donde está precisamente la conversión de Sergio Paulo, ¿no? Entonces por eso algunos dicen que ahí se cambia el nombre, porque dice en Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es decir, ahí hubo el cambio de Saulo a Pablo. Pero entonces, obviamente, Pablo es como se llamaba, es la misma, digamos, para Saulo, pero en latín. Entonces no tiene que ver cambio por otra razón, sino sencillamente ya dejó de llamarse, él se llamaba Saulo en griego, ¿no? Pero entonces ahora, porque es que este hombre, y es impresionante, es un hombre tan extraordinario. De hecho, cuando usted lee las cartas, nos damos cuenta lo grande que él fue, y ahora vamos a ver eso. Pero Jesús tuvo 12 apóstoles, como uno se torció, entonces hubo la elección de Matías, más Pablo. Entonces, en total Jesús tuvo realmente, o la Biblia menciona esos 13 apóstoles, y el apóstol Pablo entra ahí, como lo vamos a ver ahora. Pero ¿por qué el Señor llamó a este hombre llamado Saulo y ahora el nombre de Pablo? Hermano, recuerde que él es Saulo de Tarso, romano. Él se crió siendo un judío de cepa. Dice que él estuvo a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la época. Él viene de la escuela de Gilel, la escuela farisaica más tremenda en las escrituras.
y él fue criado y fue levantado como un judío, hermanos, con todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Es decir, se cree que no había otra persona como el apóstol Pablo en conocer el Antiguo Testamento. Pero además, él fue levantado en una de las terceras ciudades más importantes de ese tiempo, que es en Tarso. Allí él pudo educarse en unos niveles intelectuales muy altos en cuanto a la cultura de esa época. Entonces, realmente cuando Dios llama a este hombre, lo llama con un propósito, y es precisamente por la autoridad que él tiene en todos sus aspectos. Pero vamos a ver un poquito la biografía de él, que está en Filipenses 3, del 4 al 7. Usted no solamente, si quiere, escuche. Él mismo hace una pequeña, digamos, biografía de quién es él, porque comenzamos a ver Romanos, que dice Pablo, y queremos saber un poquito pues quién es él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo va a sacar ahora, digamos, sus pergaminos de quién era él. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora mire una pequeña biografía de quién era el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, es decir, era un hombre muy pegado a la ley, un judío estricto, del linaje de Israel, eso no lo puede negar, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Es decir, Pablo, en cuanto a la ley, no había quien lo pudiera reprender. Pablo luego dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, cuando él conoce a Cristo, eso lo tira al cesto de la basura. Entonces, en la escritura allí comienza a decirnos Pablo. Pero ¿quién es Pablo? Nótelo cómo se identifica. Pablo, siervo de Jesucristo. No aparece como un ser muy grande. Inclusive la palabra siervo allí no es la misma palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento para los siervos de Dios, como Moisés, como David, porque de alguna manera ellos eran siervos, pero con ciertas características, digámoslo así, de grandeza, como hoy día. Hoy día, lamentablemente, el siervo de Dios, al pastor le llaman el siervo de Dios, pero esa palabra siervo no tiene nada que ver con lo que vamos a ver acá, sino que es como algo ya de exaltación. El siervo, yo soy el siervo de Dios, ¿no? Como algo grande. No. Cuando Pablo dice, y él escribe siervo de Jesucristo, él usa una palabra que es bien interesante. Hay dos palabras para siervo. Una es ser esclavo, es decir, la palabra es esclavo, pero hay una palabra que significa ser esclavo, digamos, como una autoridad que está sobre él, obligatoria. Pero esta palabra que él usa, siervo o esclavo, acá es la palabra doulos, que lo que está hablando es voluntario. Es decir, yo soy siervo de Jesucristo, pero de una manera voluntaria. En otras palabras, pudiéramos decir, Pablo, y eso nos pasa a todos nosotros, Pablo y nosotros éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero viene Cristo y nos liberta del pecado, y ahora nosotros pasamos a ser siervos de Jesucristo de una manera voluntaria. Somos siervos de Jesús voluntariamente, y eso es lo que él quiere decir. Es decir, él se entrega a Jesús de una manera voluntaria. Pero entonces ahí dice siervo de Jesucristo. ¿Sabe que yo quiero mirar un poquito esa palabra también, Jesucristo? Porque yo escuchaba esta semana a alguien decir, así como hay quienes dicen, no, esa palabra Jehová, eso no es bíblico, bueno, la palabra Jesucristo tampoco tiene que ver, que es un inventado en las traducciones, que eso no. Hermano, él dice siervo de Jesucristo, y quiero desglosar un poco esa palabra. La palabra Jesús significa Salvador, es decir, es la misma palabra para Joshua en el Antiguo Testamento, que significa Salvador. Pero la palabra Cristo significa el Mesías o el ungido de Dios. Entonces, cuando usted une las dos palabras, Jesucristo, Salvador, ungido, Pablo lo que está diciendo es, Pablo, siervo del Salvador ungido. Entonces no hay ningún problema. Si usted quiere decir Jesús y llama a Cristo Jesús, llámelo Jesús, Él es el Salvador. Si usted quiere llamarlo Cristo, llámelo Cristo, Él es el ungido o Él es el Mesías, igual. Pero si quiere unirlos y llamarlo Jesucristo, no hay problema, porque es Jesús el Mesías o Jesús el Salvador, hermanos. Entonces no se deje aniquilar por personas que comienzan a querer
Sí, sabemos que muchas traducciones no son tan fieles y está bien, pero para mí no altera ningún problema. Es como la gente cuando se pega, que Jehová, que es una palabra inventada. Bueno, realmente nosotros sabemos que el tetragramatón o el Dios de las 4 letras, Jehová es 4 letras, no habían vocales en ese tiempo. Entonces es obvio que ese no es el nombre. Ya Jehová es un nombre que se añade más adelante porque le ponen las vocales. ¿Y cuál es el problema? Cuando nosotros hablamos de Jehová nos referimos al único Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de la palabra. Pero a veces la gente entra en los conflictos, bueno, pero dejémoslos allá que peleen por eso. Dice siervo de Jesucristo, pero luego sigue diciendo y aquí tengo que ir rápido, es llamado a ser apóstol. Él es Pablo, pequeño, él es siervo de quién, de Jesucristo, pero además él es llamado, es decir, él tiene un llamamiento y él lo sabe muy bien. Así como los que estamos aquí tenemos que tener la seguridad del llamamiento que el Señor nos hizo. El primer llamamiento es a la salvación. Usted tiene que estar seguro de que Dios lo llamó a la salvación. Y si tiene un ministerio, tiene que estar plenamente seguro de que Dios lo llamó a un ministerio. Pablo estaba seguro y él dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y esta palabra es muy importante cuando él dice llamado a ser apóstol. Usted inmediatamente no vaya a pensar en los apóstoles de nuestros días. Como yo les decía creo que el domingo. ¿Y cómo yo sé que un apóstol es falso? Bueno, pues si dice que es apóstol ya es falso. ¿Y cómo yo sé que un profeta es falso? Pues si dice que es profeta ya es falso. Porque los apóstoles y los profetas fueron llamados por Dios para cumplir una misión específica que era traernos las Sagradas Escrituras. Dios por el Espíritu Santo llamó a los profetas y le dio la palabra y ellos la escribieron y cumplió su propósito. Los apóstoles fueron llamados por Jesús y les dio la palabra y ellos escribieron el Nuevo Testamento y completaron. Una vez el canon se completó, ya su función se acabó. Así que cuando Pablo es el que está diciendo llamado a ser apóstol, y ahora defino apóstol, pero vamos por esta parte, llamado a ser apóstol, él está hablando que él es uno de los comisionados por el Señor Jesucristo para representar de alguna manera, como él mismo lo dice en Efesios 2:20, de poner el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Pablo sabía que un apóstol es uno que fue llamado por Dios para poner un fundamento. Fundamento es la doctrina. ¿Y por qué no hay apóstoles hoy día? Porque nosotros lo sabemos, hermano, y aquí lo hemos dicho una y otra vez, que los apóstoles fueron puestos por Dios para poner el fundamento. Y cuando usted va a construir un edificio, usted pone un fundamento, ¿cuántas veces? Una sola vez, y en adelante construye. La iglesia de Cristo ahora está siendo construida, ¿verdad? Por la palabra de Dios, pero sobre un fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, según Efesios 2:20. Entonces Pablo dice, yo fui llamado también a poner ese fundamento. Ahora, él habla aquí de su llamado al igual que el de los demás apóstoles. En 1 Corintios 15, el 8 al 11, yo voy a leer 1 Corintios 15, 8 al 11, dice lo siguiente. Y al último de todos, me llama la atención acá porque él está hablando de las apariciones de Jesucristo resucitado. Jesucristo se le apareció a Cefas, Jesucristo se le apareció a Jacob, se le apareció a muchos hermanos. Y comienza a hablar, al final se le apareció a más de 500 hermanos. Pero entonces dice aquí el versículo 8 de 1 Corintios 15, y al último de todos, está hablando de los apóstoles, y al último de todos, ¿quiénes son todos? De todos los apóstoles. Es decir, Pablo mismo está diciendo, yo soy el último apóstol. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, y dice la razón, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Note, él no era digno de ser llamado apóstol, y hoy día se llaman estos falsos apóstoles. Dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Luego dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y es muy claro que el apóstol Pablo acá está hablando de los apóstoles de Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos,
que la Biblia habla específicamente de los apóstoles de Jesucristo. Jesucristo levantó 12 apóstoles. Uno se coló, y obviamente eso tenía que ser así, estaba ya en el decreto de Dios. Luego viene, y por suertes allá viene Matías. Yo sé que muchos tienen problemas con Matías, yo tenía muchos problemas con Matías, yo era uno de los que decía que no era Matías, que se habían equivocado, que porque el Espíritu Santo no había venido todavía, que de pronto fue el apóstol Pablo y que ellos se adelantaron, que ellos habían esperado la venida del Espíritu Santo, pero no, hermanos. Después, cuando yo entendí que la Escritura es inerrante y que así como quedó escrita la palabra de Dios y el Señor la dejó, es inerrante, no tiene falla, Dios la quiso, entonces Matías hace parte de los 12 apóstoles. Más Pablo. ¿Cómo definimos entonces? Hay 12 apóstoles de Cristo más Pablo. Yo no sé cómo estará en Apocalipsis en el templo, porque ahí están las 12 puertas, están los 12 nombres de los apóstoles, no sé de Pablo dónde estará o a quién van a sacar, no sé cómo era eso, pero bueno, problema de Dios allá. Yo no me voy a tener problemas ahora con eso, pero sí hay que decir, hermanos, 12 apóstoles de Cristo más Pablo. Hay unas características aquí que el comentarista William Hendrickson dice, y se lo quiero leer. Él dice así, mire, las características de un apostolado, y él nombra aquí 6 o 5, y no voy a hablar de esas características, solamente de las menciono, pero él dice, las características de un apostolado total, el de los 12 y de Pablo, note como él dice, el de los 12 y de Pablo. En primer lugar, los apóstoles han sido elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo. ¿Sí ve? Han sido elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo. El apóstol Pablo fue elegido y enviado por Cristo. Han recibido su mandato directamente de Él. En segundo lugar, dice Hendrickson, Jesús los ha capacitado para su misión y ellos han sido testigos oculares y orales de sus palabras y hechos. Más específicamente, ellos son los testigos de su resurrección. Pablo también había visto al Señor resucitado. Él dice que él vio al Señor resucitado. Él dice que él no recibió el Evangelio de ningún otro, sino de Cristo mismo. Él le enseñó. Así que él entra en estas características. Tercero, dice Hendrickson, ellos han sido dotados en medida especial con el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu quien les guía a toda la verdad. Pablo fue dotado con el Espíritu Santo. Cuarto, Dios bendice su obra, confirmando su valor por medio de señales y milagros y dándoles mucho fruto a sus labores. Pablo tuvo también, hermanos, hizo milagros y señales. Y quinto, dice que su oficio no está limitado a una iglesia local, ni cubre tampoco solo un breve lapso. Por el contrario, es para toda la iglesia y por vida. Entonces, su ministerio obviamente fue ampliado, no se limitó a un lugar. Estas 5 características, dice Hendrickson, que debe tener un apóstol. Así que si miramos hoy día los apóstoles que hay, ¿quién vio a Jesús resucitado? Claro que si usted le cree a Carl Luna, él dice que él ha ido como 7 veces al cielo, ¿no? Entonces ha visto al Señor allá. Si usted le cree a Maldonado, él dice también que el Señor se le ha revelado, y a todos los apóstoles de hoy día que son falsos van a decir que el Señor se le reveló. No, hermano, nada de eso. Nada de eso, eso es un error ahí. ¿Cuál es el punto? Y esto lo quiero que lo tenga claro. Si aceptamos que hoy día hay apóstoles, mire el error tan garrabasal. Número 1, tendríamos que considerar que la Escritura no es completa. No es suficiente. No es suficiente, y que necesitamos nueva revelación que sea añadida a la palabra de Dios. No habría garantía. Y nosotros somos sola Escritura. De tal manera que al ser sola Escritura, nosotros no podemos aceptar nuevas revelaciones, ni por apóstoles ni por profetas, porque la revelación ya está clara en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estudiarla. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, hermanos? Ir verso a verso y mirar la palabra de Dios. Hermano, no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar las Escrituras. Yo le voy a decir una cosa. Estaba escuchando un pastor que decía, del pastor Martin Lloyd-Jones, que dice que él comenzó a enseñar Romanos. Llevaba 15 años enseñando Romanos. Yo dije, Dios mío. Y cuando iba en el capítulo 15, versículo 17, le dio algo y no siguió en el ministerio. O sea que no alcanzó a terminar el Romanos. Sí, no pudo seguir predicando. Así que, hermano, esto es tremendo. Bueno, ahora sí quiero definir un poquitico lo del apóstol. La palabra apóstol viene del griego apostolos, y es un término derivado de un verbo que significa, note lo que significa, enviar, comisionar o despachar.
En este sentido, cualquier persona enviada o por medio de quien se envía un mensajero, un embajador, un enviado o un mensajero. Entonces, en este sentido, hermanos, la Biblia registra entonces que Bernabé, Epafrodito, Apolo, Silvano y Timoteo se llamó apóstoles porque fueron enviados. Ahí es donde está la traba. Ah, pero es que mire, a Timoteo se le llamó apóstol. Sí, pero en el sentido de que es enviado. En ese sentido, todos nosotros somos apóstoles. En un sentido de que Dios nos envía a cumplir una misión. Usted y yo fuimos enviados por Jesucristo, comisionados por Jesucristo para llevar la gran comisión. Somos enviados. En ese sentido somos apóstoles. Cuando decimos que no aceptamos apóstoles hoy día, es en la característica de los apóstoles de Jesucristo, que traen nueva revelación o nueva palabra. En ese sentido no hay apóstoles así. Pero nosotros no nos vamos a llamar apóstoles. Más bien llámese mensajero del Señor, un enviado por el Señor, un comisionado, o como normalmente la iglesia lo ha dicho, misioneros, que sería la mejor palabra, hermanos. Pablo, entonces, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero luego dice, y apartado para predicar el evangelio de Dios. Apartado para predicar el evangelio. Mire cómo se identifica quién es él. Además de que dice que él es el apóstol, ahora dice que él es apartado. Ahora, aquí la palabra apartado es lo mismo que separado, pero dice con un propósito, y es predicar el evangelio de Dios. ¿Y cómo sabemos eso, que él fue así apartado? Obviamente, sabemos que él fue apartado desde antes de la fundación del mundo, pero es probable que aquí se refiere al hecho de su conversión, y voy a leer un versículo en Hechos 9, 15 y 16, donde recuerde, él quedó ciego, luego Ananías tiene que ir. El Señor se le aparece a Ananías para que vaya y ore por él. Entonces dice así el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque Ananías no quería ir. Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido, ve, es este, o sea, Pablo, es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces algunos creen que se refiere a ese texto cuando él dice que Pablo, él es un siervo de Jesucristo, pero él es apóstol, pero él es apartado para el evangelio de Dios, que se refiere a esa parte. De todas maneras, él lo especifica claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17, y entonces aquí podemos ver ese llamamiento que él mismo lo está expresando en Gálatas. Dice así, Gálatas 1, 11 al 17, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, como le he dicho ahora, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el mismo judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero note acá, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces ahí en Gálatas él está haciendo una pequeña mención de su llamado, y él dice, Dios me llamó desde el vientre de mi madre, parecido a Jeremías, ¿no? Ahora, esto es impresionante porque muchos se preguntarán, y si Dios los llamó, ¿por qué le permitió ser un gentil, un judío impío, aunque era religioso, pero por qué al leer las escrituras no tuvo la capacidad de entender que Jesucristo era el Mesías? ¿Por qué estaba persiguiendo a la iglesia? Hermano, tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí sabía, y Dios tiene propósitos. Dios sabe por qué era necesario que este hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor del cristianismo, de una manera violenta conociera al Jesús al cual tenía que luego predicar, ser su testigo. Entonces todos los testimonios de conversión no son lo mismo, ¿no? De pronto el suyo no fue tan violento como el del apóstol Pablo. De pronto muchos ni se dieron cuenta cuando fueron regenerados. Pero eso es lo que importa, hermanos. Ya Juan 3 nos dice que el viento sopla donde quiere, oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu.
Bien, esa es la primera parte, entonces mirando al apóstol Pablo. La segunda parte que quiero tratar ahora sería, terminando el versículo 1 y el versículo 2, es ¿qué es el Evangelio de Dios? Porque ese es el punto, Pablo y el Evangelio de Dios. Ya vimos quién es Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿quién es? Ya vimos que es pequeño, ya vimos que es siervo de Jesucristo, ya vimos que fue llamado a ser apóstol, que fue separado o apartado para predicar el Evangelio de Dios. Y entonces el versículo 1, la última parte, y el 2 dice así, para responder a la segunda pregunta, ¿qué es el Evangelio de Dios? Aunque ya estoy quedado, pero bueno. Dice así, apartado para Pablo, llamado a ser apartado para el Evangelio de Dios, quien él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Note la conexión que quiero hacer. Dice que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, y definimos Evangelio, pero ahora, que él había prometido, apartado para el Evangelio de Dios, y Dios había prometido antes, ese Evangelio, Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las Santas Escrituras? El Antiguo Testamento. Pero vamos por partes. Dice el Evangelio de Dios. La palabra Evangelio, usted la conoce, pero se traduce como la buena nueva o la noticia de Dios para la salvación de los hombres. Ese es Evangelio. Hay una buena nueva, una buena noticia para los hombres. ¿Cuál es la buena noticia? Que el hombre está en delitos y pecados y va rumbo al infierno. El Evangelio entonces es cómo Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para que en la cruz del Calvario muriera, pagara la deuda de los pecados, de los pecadores, de los creyentes, de los que iban a creer, o de los creyentes que creerían en Jesús. Murió por ellos para perdonar sus pecados, y esa es la buena nueva. Entonces nosotros vamos y predicamos el Evangelio. Usted es un pecador, pero usted puede salir del pecado. Usted puede salir de la esclavitud del pecado si conoce a Jesucristo, que es el Salvador o que es el Redentor. William Hendriksen dice, al definir el Evangelio, dice, no es lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, lo que es la parte más destacada en estas buenas noticias. El Evangelio de la gracia de Dios no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que el Señor hizo por nosotros. Así que cuando usted le va a predicar el Evangelio a las personas, yo le voy a predicar, no le va a decir, usted tiene que hacer algo, usted le va a decir es, ¿qué hizo Cristo por ti? Eso es, ese es el Evangelio, la buena nueva. El Evangelio fue anunciado, entonces, según este versículo, en el Antiguo Testamento por los profetas. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos. Dice, apartado Pablo del Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermano, el Evangelio no es del Nuevo Pacto. El Evangelio, porque muchos creen, dice, Antiguo Pacto la ley, Nuevo Pacto el Evangelio, la gracia. No, hermanos. El Evangelio comenzó en Génesis 3:15. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que habían pecado, en tu simiente, ¿verdad? La simiente suya le aplastará la cabeza al diablo, al tentador, a Satanás. Desde ahí está el protoevangelio. Y de ahí en adelante toda la Escritura habla del Evangelio, la promesa de que iba a venir un Salvador, la promesa de que iba a venir el Mesías, de tal manera que el apóstol Pablo y todos los eruditos del Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, los judíos, sobre todo los fariseos, deberían conocer eso claramente. Aún los apóstoles deberían conocerlo claramente, pero parece que estaba muy velado a sus ojos. Hendriksen dice lo siguiente en cuanto a esto: el Evangelio anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas. Dice, este pasaje nos muestra cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que consideremos al Antiguo Testamento. Él ve claramente que la antigua y la nueva dispensación van juntas. Él considera el Antiguo Testamento y las buenas nuevas de salvación, tal como son proclamadas por Jesús y sus mensajeros, como una unidad. Podemos decir que el Antiguo Testamento contiene las promesas, el Nuevo Testamento muestra cómo estas promesas habían sido, estaban siendo e iban a ser cumplidas. Hermanos, eso es lo hermoso de la palabra de Dios.
La palabra de Dios muestra una unidad. En el Antiguo Testamento fueron las promesas y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas. En el Antiguo Testamento estaba la sombra, en el Nuevo está la claridad. En el Antiguo estaba el tipo, aquí está el antitipo, el cumplimiento. Así de que es muy importante tener esa comprensión. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo con una mente de que Cristo está en el Antiguo Pacto, que está oscuro un poco, pero ahí está, y que luego es revelado en el Nuevo Testamento. Es más, Jesucristo habló todo el tiempo del Antiguo Testamento. Los apóstoles hablaron todo el tiempo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo fue uno de los que más habló del Antiguo Testamento. Ahora, los judíos, hermanos, ¿cómo entendían? Porque Jesús también había hablado un poco de esto. Lo que pasa es que ellos no lo entendían bien. Lucas 24, 25 al 27, yo leo así, dice que entonces Él les dijo a estos dos que iban camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les recrimina por eso. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Está hablando del Evangelio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, las escrituras del Antiguo Pacto, que es a lo cual está haciendo referencia el apóstol Pablo en el versículo 2, es que las escrituras hablaban del Evangelio de Dios. Luego en el Lucas 24, pero 44 al 46, el Señor les sigue diciendo: y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Note, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. No las comprendían, pero Dios les abrió. Jesús dice que les abrió el entendimiento, obviamente por el Espíritu Santo, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, la muerte de Jesús, los sufrimientos de Jesús y la muerte de Jesús, eso no fue una sorpresa, eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Así que ellos debieron saberlo, pero estaban pelados y ellos no entendían. Entonces Jesús, tanto como Pablo, le dan relevancia al Antiguo Testamento, y así lo debemos hacer nosotros, amados hermanos. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento, y en ese sentido ambos son necesarios. Ahora entramos al tercer punto, porque el tiempo se me fue, y es: ¿quién es Jesucristo? Y venimos a ver los versículos 3 y 4. Versículo 1, ¿quién es el apóstol Pablo? Versículo 2, se habla acerca del Evangelio de Dios, pero que fue proclamado desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. Así que cuando vayamos a leer el Antiguo Pacto, hermanos, alguien dijo esto, y yo sé, cuando lo dijo yo me sorprendí, pero ahora estoy captándolo apenas. Pero dijo: si usted lee cualquier porción del Antiguo Testamento y no encuentra a Jesucristo, usted no ha leído nada, no ha entendido nada. Y ¿y cómo, Señor? Pero hermano, cuando uno comienza a mirar esto, y usted vaya al Antiguo Testamento, y va a encontrar a Jesucristo, porque Jesucristo es el tema central de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y es la unidad de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Porque el versículo 3 y 4, note lo que está hablando el Evangelio. Pablo dice: yo fui comisionado por Dios para predicar el Evangelio. Yo fui llamado, yo fui apartado, yo fui separado para predicar el Evangelio. Y luego especifica: el Evangelio de Dios venía desde el Antiguo Pacto, pero ahora nos va a hablar del centro del Evangelio. Es decir, aunque el Evangelio es buena nueva, y la buena noticia es de Dios para salvación, y aprovecho para decir, ¿por qué se llama Evangelio de Dios? Alguien diría: ¿no es el Evangelio de Jesucristo? Bueno, el Evangelio de Dios, porque el Evangelio inició en Dios Padre. Lo llama el Evangelio de Dios. Pues Dios Padre el que inicia el Evangelio, la obra redentora. Ahora, el Evangelio en sí es Jesucristo, porque la buena nueva es Cristo Jesús. Y si usted va a hablar del Evangelio, es toda la buena noticia, es desde antes de la profecía, pero luego la encarnación de Jesús, luego la vida de Jesús, luego la pasión de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Todo eso es el Evangelio. Porque lo último que veíamos para completar nuestra justificación es la resurrección. Dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación.
Como lo he dicho aquí hasta la saciedad, nosotros no somos salvos solo por la muerte de Cristo. Nosotros somos salvos, hermanos, por la vida de Cristo desde que se encarnó y vivió perfectamente. Esa es la justicia de Dios aplicada a nosotros. Pero somos salvos por la muerte de Cristo, pero también por la resurrección de Cristo. Es que nosotros somos salvos. Entonces, hablar de Jesucristo, y por eso Pablo está hablando y está dando... y esto es impresionante, porque hermanos, estamos viendo un saludo, y en un saludo que está haciendo a la iglesia, mire todo lo que está, es decir, en otras palabras, yo no puedo saludarlos a ustedes sin el evangelio. Yo no puedo, ni siquiera en mi saludo, no puedo hablarles de Jesucristo. Y entonces en ese saludo, esto realmente, yo creo que en esa época los que hacen las cartas no hacían esto, pero Pablo lo hace con un propósito, y es que sepan qué es lo que les va a decir y cuál es el propósito de la carta. Versículos 3 y 4 nos habla entonces ahora de Jesucristo. Romanos 1, 3 y 4 dice acerca, y viene hablando de Cristo, ¿no? El antiguo pacto, y luego dice acerca de su Hijo. El Señor lo anunció en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí nos habla de Jesucristo, y obviamente usted ya vio, nos introduce brevemente las dos naturalezas de Jesús. Porque para poder ser evangelio, dijimos, Jesucristo tenía que ser Dios, 100% Dios, pero tenía que ser humano, 100% humano. Siendo una sola persona con sus dos naturalezas. De no ser así no podía salvarnos. Por eso el apóstol Pablo tiene que entrar y decir, bueno, el evangelio tiene que ver con Jesucristo, que es del linaje de David para su carne en la humanidad, pero es también Hijo de Dios en la eternidad, como declarado como Hijo de Dios. Yo quiero leerle aquí esos dos versículos también, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que entender un poquito, por lo menos alguna parte que ahora voy a llegar. Dice, la nueva noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David. Quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La Nueva Versión Internacional, estos dos versículos dice, habla de su Hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero cuando resucitó a través del poder del Espíritu Santo, quedó demostrado, y me gusta esto mejor, quedó demostrado que era Hijo de Dios. Él es Jesucristo nuestro Señor. Ok. Entonces Pablo quiere aquí que sepamos que Él es completamente humano y que Él es completamente divino. Y voy a mencionar solamente unas frases. Cuando Él dice, y habla de su Hijo, según la naturaleza humana era descendiente de David. Cuando Él dice que era del linaje de David, está hablando de que Él es el descendiente prometido de David. En otras palabras, Él es el Mesías. No voy a traerle los textos, pero hay una cantidad de pasajes que hablan de que el descendiente del Mesías tenía que ser descendiente de David, tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Recuerde cuando Jacob va a decir a José, a los hijos de José, él habla de Silo, y habla del Mesías que tenía que venir de la tribu de Judá. Y obviamente David vino de la tribu de Judá, y Jesucristo tenía que ser descendiente de David, de la tribu de Judá. Es decir, el descendiente o un humano que tomaría el lugar del pecador, a eso se refiere. Dice que de no haber sido así, el descendiente de David no podría haber sido el Mesías, ya que la profecía respecto a él debía cumplirse, tenía que ser descendiente de David. Un texto por lo menos, que es el Salmo número 89, 3 al 4, dice lo siguiente: hice pacto con mi escogido, está hablando ahí Dios, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré su descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Cómo es que Dios le va a jurar a David y le va a decir que para siempre será tu descendencia y que tu trono será por todas las generaciones? La única manera era que un descendiente de David eterno se sentara allí, y está hablando de Jesús, del Mesías. También cuando le habla a Abraham, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando del Mesías que iba a venir, y hijo de David. Entonces se refiere al Mesías que iba a venir, es decir, un humano perfectamente, tenía que ser un descendiente de David, de la tribu de Judá, para poder, es el Redentor que nos podía salvar.
pero no podía ser solamente humano, tenía que ser Dios. Y eso es lo que Pablo quiere introducirnos acá. Hijo de Dios, entonces, ya sabe, es la expresión de que el Hijo de Dios siempre ha existido en la eternidad. Yo sé que hubo muchos problemas, inclusive en el comienzo del cristianismo, si era que Jesús había tenido un comienzo. ¿Cuándo fue hijo, no? Y la gente decía, bueno, porque lo trae a la humanidad. Si primero fue un padre y después fue el hijo, es la realidad humana. Con Dios la gente cree que es lo mismo. No, hermanos, Dios en la eternidad siempre ha sido Padre. ¿Por qué siempre ha sido Padre? Porque Jesucristo, el Hijo, siempre ha sido Hijo. Dios no tuvo principio ni tuvo fin, pero no sé cómo decirlo. Dios siempre ha existido, mejor, pero siempre ha existido como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. En ningún momento puede decirse que una de las personas fue primero que el otro. No, hermanos. Dios siempre ha sido Padre, Dios siempre ha sido Hijo y Dios siempre ha sido Espíritu Santo. Pero entonces ahora, como va a tomar la forma humana, entonces ahora viene el Hijo y esa es la razón por la cual comienza a hablar acá, para hablar de Hijo de Dios. Entonces está hablando de que ese Hijo de Dios es eterno, eso es lo que quiere hablar. Jesús entonces es Dios desde antes de tomar la forma humana. Gálatas 4:4, después lo busca, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se da cuenta? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ya sabemos qué es eso, en el decreto de Dios, Dios decretó cuándo. Cuando se cumplió el tiempo de que el Hijo tenía que venir, dice que Dios envió a su Hijo. Pero luego dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué fue el comienzo que tuvo Jesucristo? Su humanidad. Su humanidad tuvo un comienzo, pero su divinidad siempre ha estado. Luego, en su estado de humillación, al tomar la forma humana, se despoja de su autoridad y de su gloria, como lo dice Filipenses 2:5-8. Le voy a tomar unos 5 minutos más. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice acá, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando entonces de ese Dios, el Hijo de Dios, que tomó la forma humana y se humilla. De la expresión Hijo de Dios con poder, porque hay otra parte acá que dice: y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Voy aclarando, cuando habla del Espíritu de Santidad, no trate de meterse conjeturas en su cabeza. Él habla del Espíritu Santo, ya. El Espíritu de Santidad es el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, fue declarado, aunque esa palabra declarado no es que me guste tanto, porque él allí no fue declarado Hijo de Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la Biblia registra que el Espíritu Santo fue el que lo resucitó, pero también la Biblia registra que el Espíritu Santo fue el que vino a María, y dice que se fue hallado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo, cuando toma la forma humana, desde el mismo momento de que se está gestando la humanidad, de que está tomando la humanidad o se está encarnando, el Espíritu Santo está allí. Luego usted ve cómo en todo el tiempo el Espíritu Santo lo estaba guiando. Ahora, en el momento del bautismo dice que vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Yo ya no alcanzo a ir de pronto, pero en Lucas 4 dice que el Señor se paró y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, cumpliendo la profecía de Isaías. Es decir, el Espíritu Santo estuvo todo el tiempo con Jesús. Por eso dice aquí, esa expresión, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. No es que allí comenzó a ser Hijo de Dios como algunos creen en la resurrección. No, él ya es Hijo de Dios. Pero en ese momento, voy a leer mejor la otra. Déjenme, yo llego allí, que me gusta más. La Nueva Versión Internacional dice, acá dice: pero cuando resucitó a través del poder del Espíritu Santo, quedó demostrado. Eso es lo que me gusta. Porque ahí la Reina Valera dice fue declarado, y pareciera que ahí fue que fue declarado Hijo de Dios. No. Quedó demostrado que era Hijo de Dios. Eso es lo que quería decirles.
Es decir, en la resurrección quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Entonces, si alguien no lo sabía, en las personas que estaban allí, ahí se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Hijo de Dios con poder se refiere a la obra del Espíritu Santo en Él para la realización de su ministerio. No solamente tomó la forma humana para cumplir, como dice la Escritura, y era descendiente de David en su humanidad, sino que ahora fue declarado Hijo de Dios con poder, y lo manifestó el Espíritu Santo acá. Hendriksen dice lo siguiente: su estado de humillación, sin embargo, no podía durar para siempre. Como recompensa por su buena voluntad de soportarla, Él fue, por virtud del Espíritu de Santidad, designado para ser Hijo de Dios en poder o investido de poder. A eso es que se refiere. Él tuvo una investidura de poder. Ya no alcanzo a leer Lucas 4, pero usted lo puede mirar porque ya voy terminando. Hendriksen sigue diciendo: la exaltación de que se habla se efectuó a través de su resurrección de entre los muertos. En otras palabras, su gloriosa resurrección fue el primer paso importante en su trayecto a la gloria. Fue seguida por la ascensión de Cristo, su coronación y el acto de derramar el Espíritu Santo. Entonces, quiero terminar acá con Filipenses 2, 9 al 11, porque no lo puedo dejar ahí. Dice Filipenses 2, lo habíamos leído del 5 al 8, se despojó asimismo, aquí entendemos, no se despojó de sus atributos, porque Él siguió siendo Dios perfectamente aquí en la tierra, humano perfectamente acá. De hecho, usted lo vio en la tierra, usted lee los evangelios y a veces lo ve como el Hijo de Dios operando. ¿O un humano puede andar sobre el agua? No. El Hijo de Dios. Pero luego usted lo ve como Hijo de Dios, luego usted lo ve como humano. Se cansó y tuvo hambre. Estuvo operando. Pero Él había renunciado o puesto a un lado mejor a esa gloria que Él había tenido, y luego fue recuperada, como dice aquí, en la resurrección. Por eso quiero terminar con Filipenses 2, 9 al 11, que dice: por lo cual, es decir, después de la humillación, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, en conclusión, puedo decir que el Hijo debió hacerse hombre para poder salvarnos. El Hijo, el Dios mismo, debió hacerse hombre para poder salvarnos. Y ese es el Evangelio de Dios, cual el apóstol Pablo apenas está dando unas pinceladas de lo que él va a hablar. Todo romano nos va a hablar del Evangelio, hermanos, del Evangelio de Jesucristo en el Hijo de Dios, que es el mismo Dios, Dios hombre. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos para terminar, hermanos.